Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El grupo número 2 el día de hoy les va a presentar farmacodinamia pediátrica. La farmacodinamia o farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción, y la relación entre la concentración del fármaco y el efecto de este. Vamos a hablar de la transducción de señales. Entonces, ¿qué son los receptores? Son toda molécula biológica que se une a un fármaco y provoca una respuesta. A su vez, nosotros podemos tener receptores activos o inactivos. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Existe una molécula que se le da una orden, a esta la conocemos como ligando. Esto se une a un receptor ya sea extra o intracelular y puede producir una respuesta. Estos ligandos pueden ser hidrófobos o hidrófilos. Siguiendo con esto tenemos la familia de los receptores, los canales iónicos activados por ligandos. Las principales características de estos son que tienen 5 subunidades transmembrana, una respuesta rápida y una duración de pocos milisegundos. Luego vienen los acoplados a la proteína G. Tienen un péptido helicoidal con 7 regiones transmembrana, una duración de varios segundos, son abundantes, GI, GS y proteína heterotrimérica. Luego vienen los receptores ligados a enzimas. Estos llegan, el ligando ocurre una dimerización, se juntan las dos partes del receptor y da como respuesta la activación a su señal. Dosificación. Es importante mencionar que las propiedades tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas de un medicamento van a variar respecto a las diferentes edades. Si no se conocen las normas de dosificación pediátrica establecidas, se deben emplear métodos alternativos para calcular las dosis. Se han descrito alrededor de 20 aproximaciones diferentes para seleccionar la dosis inicial de un fármaco en los pacientes pediátricos. La mayoría de estos utiliza el peso corporal, el área de superficie corporal y la edad. La selección de una dosis en función del peso corporal o del área de superficie corporal generalmente produce una relación similar entre las dosis del fármaco y la concentración plasmática resultante. Sin embargo, los cálculos de dosis en función de la edad o del peso son más conservadores y son más probables que las dosis basadas del área de superficie. Dicho esto, se tiene que la dosis en función de la edad es igual a la dosis del adulto por la edad del niño en años sobre la edad del niño más dosis. En cuanto al peso, es igual a la dosis del adulto por el peso en kilogramos sobre 70. Sobre un organismo. En pediatría no se sabe con exactitud el estado de los receptores farmacológicos al nacer. Sin embargo, existen algunas diferencias farmacodinámicas en relación a la edad que aún no han sido elucidadas. Se observa especialmente con drogas que actúan sobre el sistema nervioso central en niños. Tipos de acción farmacológica: fármacos agonistas y antagonistas. Los fármacos agonistas son los que funcionan activando a los receptores para que se produzca una respuesta biológica. La función es similar a un autacoide, como por ejemplo la adrenalina que aumenta la frecuencia cardíaca. Se pueden clasificar en agonistas completos, parciales e inversos. Los agonistas completos son aquellos fármacos que tienen una mayor afinidad por los receptores, por lo que pueden producir un efecto intenso e incluso pueden ser tóxicos. En cambio, los agonistas parciales no producen un efecto tan intenso, aunque la dosificación sea alta y se unan a los mismos receptores. El agonista inverso se une a receptores inhibitorios, entonces esto produce un efecto opuesto. Los fármacos antagonistas son los que al unirse al receptor no producen efectos, sino que hay homeostasis, porque pueden disminuir la acción de otro fármaco. La clasificación son los competitivos, no competitivos, funcional y químico. Los competitivos tratan de impedir que los agonistas se unan al receptor, mientras que los no competitivos pueden ser irreversibles, en el cual ya quedan unidos a los receptores, y el antagonista alostérico que no permite que el agonista produzca la respuesta biológica. El antagonista funcional produce un efecto contrario al agonista, mientras que el químico no actúa sobre el agonista. Relaciones dosis-respuesta frontales. Se usa para determinar la dosis efectiva del medicamento en la población en términos de frecuencia. El índice terapéutico de un fármaco es el cociente entre las dosis que causa toxicidad y la dosis que produce un efecto clínicamente deseado en una población. El índice terapéutico es una medida de la seguridad del fármaco. Un valor elevado indica que existe un amplio margen entre las dosis efectivas y las tóxicas.
Ejemplo de un fármaco con un índice terapéutico estrecho. Al aumentar las dosis de warfarina, responde una mayor fracción de pacientes. Para este fármaco, la respuesta deseada es un aumento del doble o del triple en relación con lo normal, hasta que al final todos los pacientes reaccionan. Sin embargo, a las dosis más elevadas de warfarina se produce una respuesta tóxica, es decir, un mayor grado de anticoagulación que da lugar a hemorragias. Penicilina, ejemplo de un fármaco con amplio índice terapéutico. Para fármacos como la penicilina, es seguro y habitual administrar dosis superiores, a menudo en cerca de 10 veces, a las mínimas necesarias para obtener una respuesta deseada. En este caso, la biodisponibilidad no modifica de forma crítica los efectos terapéuticos. Relaciones dosis-respuesta gradual. El efecto farmacológico aumenta al aumentar la concentración del fármaco, dando así una respuesta continua y gradual. En una representación gráfica de la magnitud de la respuesta frente a dosis crecientes, podemos describirla como hipérbole rectangular. Esta gráfica nos ayuda a determinar dos importantes propiedades de los fármacos. Una de estas características es la potencia, la cual se refiere a la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto de determinada magnitud en el organismo. Para determinar la potencia necesitamos utilizar la concentración que produce un efecto equivalente al 50% del efecto máximo. Esto lo conoceremos como concentración efectiva 50 o CE50. En la figura se indica el valor de concentración efectiva 50 para los fármacos A y B. El fármaco A es más potente que el fármaco B, porque es necesario administrar menos cantidad de fármaco A para obtener un efecto del 50%. La eficacia y la eficiencia. La eficacia se refiere a la capacidad para producir una respuesta fisiológica cuando el fármaco interactúa con un receptor. La eficiencia depende del acoplamiento del receptor activado a las respuestas celulares. Esta característica es más importante que la potencia, ya que va a tener más beneficio terapéuticamente que un fármaco potente. En la imagen podemos observar la curva típica de dosis-respuesta para fármacos que presentan diferencias en su potencia y eficacia, y la dosis del fármaco que produce el 50% de la respuesta máxima.